Bueno, ya estamos completos para iniciar con la segunda entrevista. Toca el turno a Óscar Arredondo Pico. Óscar, pueden ver algunos datos de su trayectoria profesional en las pantallas y explicarte cómo va a estar estructurada esta entrevista. Primero tendrá 15 minutos para que transmita de forma oral a los miembros de esta comisión de selección y a los presentes su visión sobre el Comité de Participación Ciudadana, las necesidades de corto plazo y sus retos de largo plazo. Las razones por las que su candidatura es idónea y cuál sería su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado como el Comité de Participación Ciudadana. Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos del CPC. Su papel en la promoción de vínculos con la sociedad mexicana y su experiencia en cuerpos colegiados. Después de estos 15 minutos, abriré los micrófonos a los integrantes de esta comisión para que realicen preguntas que consideren relevantes, siguiendo la metodología que nos planteamos. Y al final se otorgarán 15 minutos para que responda a preguntas formuladas de ciudadanos y que recibimos a través de nuestra página de internet. Adelante, Óscar, tiene 15 minutos. Muy buenos días, ¿se oye bien? Agradezco muchísimo la consideración, felicito a la comisión también por este proceso tan complejo. Los saludo, también saludo a todos los presentes. Mi nombre es Óscar Arredondo Pico, tengo más de 19 años dedicándome a temas que tienen que ver con el combate a la corrupción. Me titulé con una tesis que era Consideraciones para una mejor regulación de fideicomisos que involucran recursos públicos federales. He estado en todas las fases de implementación del sistema, desde que se concibió como una idea prácticamente hasta la Política Nacional Anticorrupción, y tengo las capacidades técnicas, la experiencia, el conocimiento y el deseo ferviente de servir a México desde el Comité de Participación Ciudadana, y pues por eso estoy aquí. Pues bueno, del último nombramiento que esta comisión de selección hizo a la fecha, México ha cambiado mucho. Estamos en un proceso prácticamente de transición en donde se ha puesto sobre la mesa el tema del perdón a la corrupción, el tema del punto final. El combate a la corrupción es la prioridad principal del nuevo gobierno, así se dice en el discurso, y los anteriores gobiernos pusieron su enfoque en luchar contra el crimen organizado, las últimas dos administraciones, y ahora vemos que existe una amalgama difícil de separar entre ambos problemas. El nuevo marco jurídico se creó bajo un concepto de coordinación de acciones entre autoridades, de poder hacer un buen mecanismo de responsabilidades administrativas a servidores públicos y contratistas, y tiene un enfoque muy bien hecho, muy bien pensado para acotar la corrupción y analizando determinados riesgos en donde se daba. Sin embargo, yo creo que el contexto actual es mucho más sórdido, ¿no? O sea, nos presenta un panorama muy crítico. Odebrecht, por ejemplo, se empequeñece ante lo que se revela del problema con los robos en los ductos de Pemex. En Guanajuato, por ejemplo, ha aumentado la violencia que está relacionada con este tipo de corrupción brutalmente, un 400% en los últimos 3 años, y tiene una relación con la corrupción, porque el 80% de las gasolineras, de acuerdo al propio gobernador, se abastecían de combustible robado. Acaban de morir 19 personas en enero pasado, y esto es súper lamentable. Yo creo que México merece una realidad, vivir una realidad mucho mejor como país. Es una situación verdaderamente triste, y yo creo que este panorama nos obliga a hacernos la pregunta de cómo debemos entender al Comité de Participación Ciudadana frente a este nuevo contexto de país. Y lo digo porque hay millones de personas que están muy pendientes de los gastos que está haciendo el gobierno, de las acciones que está haciendo el gobierno, como nunca habían estado pendientes.
Y también hay millones de mexicanos, de acuerdo a las encuestas que se han hecho, que están dispuestos a apoyar al gobierno actual en su lucha contra el combate a la corrupción y el crimen organizado, aun cuando eso genere una afectación en su vida privada. A la par, hay una marcada división social, y todo apunta a que debemos de replantear la forma de concebir la participación ciudadana. O sea, por un lado, habrá que sacar provecho y ventaja de todo el potencial que tiene ser un sistema autónomo y apartidista que pueda abrazar los intereses de todos los mexicanos, pero por otro lado, yo creo que es muy importante responder con congruencia y determinación a las acciones que se están ejecutando desde los otros poderes de la Unión para combatir ese lastre. Disculpen. Pues paradójicamente, con esta nueva administración que le da una gran importancia a la corrupción y teniendo un sistema tan articulado y complejo, nos mantenemos a distancia. Yo considero que la principal necesidad del comité a corto plazo es presentar la política nacional anticorrupción y buscar que su aplicación se sume a los esfuerzos del Estado. En ese sentido, uno de los principales retos del comité sigue siendo hacer sinergia con la sociedad, pero también es importantísimo converger y conocer a los nuevos actores políticos, hacer sinergia con ellos, converger en la misma lucha, con las mismas prioridades y trabajar de forma coordinada y estratégica, y eso no se tiene por qué entender como subordinación. Yo creo que es importante remarcarlo. Ser miembro del CPC es un honor, pero exige también grandes capacidades técnicas. Yo tengo capacidades técnicas, pero también creo que tengo capacidades de tejer puentes, articular relaciones, tejer acuerdos, e involucrarme a profundidad con la ciudadanía, en particular con los sectores de la ciudadanía que se ven más afectados por la corrupción. Yo considero que el CPC debe de trabajar de manera ininterrumpida, como una verdadera prioridad y de manera constante. Esa es una situación que no se ha logrado dar, y me considero un candidato idóneo porque he participado en la creación e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción desde la trinchera de la sociedad civil, y tengo la fortuna de que en todo este camino he desarrollado vínculos con gente de la sociedad civil, con organismos internacionales, con gente de la academia, con legisladores, con la mayoría de los actores que tienen que ver con este tema. Me siento muy honrado porque me está postulando a este concurso la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una de las universidades más grandes e importantes del país, que tiene una visión siempre crítica con el desarrollo de las sociedades. Como investigador del área de presupuestos y políticas públicas de Fundar, participé en la reforma constitucional. Llevamos al Congreso la presión de que se tenía que llevar a la Constitución el Sistema Nacional de Fiscalización, la fiscalización de las participaciones federales, y también nos opusimos firmemente a la creación de una instancia única contra la corrupción que se pretendía crear, que sustituiría la función pública, y en su lugar impulsamos que se creara un sistema junto con otras organizaciones. Muchos de ustedes están aquí y hemos hecho equipo en estas cruzadas. En las leyes secundarias, como lo mencionó Enrique Díaz Infante a las 9 de la mañana, que fue la cita de catarsis, ¿no? Porque no se opinó mucho de los candidatos. Como lo dijo, participé en la mesa de creación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que es parte de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí hicimos muchísimas propuestas, como las que comentó Enrique, para poder fiscalizar la deuda oculta, que es muy importante, pero lo que más importante me pareció de esa mesa es que llevé a la discusión la posibilidad de que se reparara el daño que la corrupción causa a la ciudadanía. No lo logramos, pero por lo menos se fue a puntos de reserva en ambas cámaras, y es uno de los puntos que para mí son prioritarios y quedo como CPC de seguir impulsando. Más adelante participé para ser miembro del Comité de Participación Ciudadana, pero no llegué a la etapa de entrevistas, pasé al primer filtro, pero no llegué al segundo. Y también participé para ser secretario ejecutivo del sistema. Ahí tuve mejor suerte, llegué a las entrevistas, pero evidentemente no soy secretario ejecutivo del sistema. Pero tuve la gran oportunidad de conocer a Mariclera Costa, una persona que admiro muchísimo, que actualmente preside el Sistema Nacional Anticorrupción, y con ella trabajé proyectos que vinculan los temas de derechos humanos con la corrupción. Entonces pude generar una sinergia con ambas agendas. En particular analizamos los servicios de salud en los estados de Chiapas, y actualmente colaboro con el CPC Nacional para tratar de
apoyar la coordinación que tiene el CPC con los estados de la República. Esto nos ha permitido construir con los demás estados de la República las alianzas estratégicas que se necesitan para crear unos lineamientos que permitan operar de forma ordenada a todos los sistemas o a todos los comités de participación ciudadana, que además los presidentes juegan varios roles, y esta unión, esta red nacional de participación ciudadana, pues consolida mucho lo que es el sistema en general, y también me siento muy contento de los logros que se están haciendo, y aquí es colectivo, son los logros de todo el país, yo quiero reconocerlo. Y también en esta fase pues participé activamente en el proceso de elaboración de la Política Nacional Anticorrupción, primero a nombre de la presidenta del sistema. Estuve trabajando en la mesa de trabajo que creó el CIDE con la Red por la Rendición de Cuentas. Ahí hice aportaciones para demostrar o para narrar en el diagnóstico cómo se da la captura de las decisiones en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. También participé activamente en el proceso de consulta pública para generar la Política Nacional Anticorrupción, que requirió de 8 foros institucionales por la Secretaría Ejecutiva del Sistema y el Comité de Participación Ciudadana, en 8 estados de la República con 8 mesas temáticas diferentes, en donde llevé aportaciones a cada una de estas mesas, discusiones, y trabajé con los equipos para que esto se lograra. Fue un trabajo muy importante porque requirió también que estuvieran presentes cientos de mexicanos haciendo aportaciones muy concretas, y que como resultado emana un proyecto interesantísimo que es la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción, que además para mí es la llave de acercamiento al nuevo gobierno. He representado a México como experto anticorrupción en distintos países. Estuve en Cape Town, Sudáfrica, haciendo auditorías sociales con organismos de la sociedad civil en asentamientos humanos irregulares, muy interesante. También fui invitado por el presidente del Consejo Nacional Anticorrupción, por la presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras, previo a la formación del grupo de expertos internacionales. O sea, fui como parte de un grupo de expertos internacionales, pero en el marco de la creación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la MASICH. Y también, bueno, estuve capacitando organizaciones de la sociedad civil en Argentina en el análisis y manejo del gasto, sobre todo para que pudieran identificar a dónde se va el recurso que está destinado a cambio climático. Por mencionar algunas cuestiones que he hecho como experto de combate en otras latitudes, y bueno, trabajé en la Procuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, ahí aprendí temas de finanzas públicas, presupuestos, fiscalización. En la unidad de banca y ahorro me especialicé en temas del sistema financiero mexicano, y tengo la experiencia de hacer análisis políticos y coyunturales, pues fue mi principal función en el Tribunal Electoral, donde también tuve una gran relación con los medios de comunicación. En Fundar, que es un lugar que también aprendí muchísimo. Ahí aprendí a hacer sinergia con otras organizaciones para tratar de hacer cambios e incidencia en problemas públicos con evidencias. También aprendí a hacer litigios estratégicos, y como punto muy importante, también aprendí a comunicar cosas muy complejas de forma sencilla a través de una salida constante a medios, a programas de radio, televisivos. Estuve en el programa de Pedro, en el programa de Juan, en televisión. He estado en programas también acompañando o invitado junto con gente de aquí de la comisión, con Edna. He tenido ese privilegio. Bueno, participé con la sociedad civil organizada en las propuestas para transparentar los fideicomisos públicos en la Ley Federal y General de Transparencia. Fui parte del equipo de trabajo que elaboró la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito, que le llaman la reforma de alertas tempranas, que es una reforma también muy interesante que evita la descapitalización de los bancos, las quiebras sistémicas, a través de la intervención gradual de las autoridades financieras, dependiendo de los índices de capitalización. Y es muy importante mencionarlo, creo, porque en 2008 y 2010, en ese lapso hubo una crisis financiera muy grande que México no le afectó tanto, no cayó el sistema como pudo haber sucedido en otras latitudes también. Tengo experiencia en cuerpos colegiados. Actualmente formo parte del Consejo Asesor de las Contralorías Ciudadanas del Agua, que las Contralorías Ciudadanas del Agua están reconocidas en la Constitución de la Ciudad de México, y este es un consejo asesor que busca que estas contralorías tengan mayor impacto y profundidad. También soy parte de la mesa directiva de una organización de la sociedad civil que se llama Simetría, es un centro de innovación
y estrategia político. Todavía no estamos operando, pero llevamos más de un año reuniéndonos sistemáticamente, analizando la situación del país, las áreas y cuáles van a ser nuestro trabajo. O sea, estamos operando, pero no en ese nivel en el que queremos, porque yo estoy muy metido en esto, no quiero caer en ningún tipo de conflicto de interés. También he apoyado al Comité de Participación Ciudadana, doy seguimiento a sus sesiones y he participado como invitado a presentar algunos temas, ¿no? Mi compromiso realmente es apoyar la consolidación de los proyectos pendientes que están en marcha y colaborar con la agenda y conducción del comité que va a estar a cargo de José Octavio López Presa, quien va a presidir que va a presidir el sistema durante el año de 2019. No obstante, mi aportación personal sería llevar al centro de la mesa del colegiado diversas propuestas que permitan promover y fortalecer los vínculos de la sociedad mexicana. Voy a mencionar 3 ejes. 1 es la formación de capacidades en jóvenes de todo el país para el desarrollo de observatorios ciudadanos, contralorías o auditorías sociales y otros mecanismos de participación ciudadana profunda que permitan prevenir, denunciar o disuadir la corrupción. Y esto sería instruir a los alumnos de educación media y superior en el manejo de herramientas que les permitan formar observatorios ciudadanos o ejercicios de contraloría o auditoría social mediante dinámicas con elementos reales en asignaturas específicas. Se impulsaría mediante la elaboración de un convenio marco con la NUYES, organizaciones sociales y los comités de participación ciudadana. Pues es un proyecto que tengo, es más complejo de explicar, pero es solamente una entrada, ¿no? Garantizar la reparación del daño, como ya lo mencioné, de los daños y perjuicios que la corrupción causa a la sociedad. Primero, la auditoría tendría que reconocer en sus informes la posibilidad de detectar cuál es el eventual daño que la corrupción o las irregularidades en el manejo del gasto está generando a una población objetiva, y luego analizar los mecanismos de reparación, y también la reparación tiene que vincularse con las víctimas de las violaciones sistemáticas o graves a los derechos humanos, que también se amalgaman con el tema de la corrupción. Y un tercer tema, este tema tendría que irse a reformas legales, y yo creo que el CPC también tiene que impulsar reformas legales. Y finalmente, bueno, impulsar ejercicios de Contraloría Social en diversas temáticas como la salud o el agua en todo el país, con organizaciones que ya tienen capacidades formadas en todo el país, que estén impulsadas por el CPC y que puedan recabar evidencias de corrupción y llevarlas de nuevo al comité para a la vez vincularlas con las autoridades competentes. Le queda un minuto. Ay, perdón. Oscar. Bueno, pues yo coincido con el presidente de la República en el sentido que la corrupción nos cuesta cientos de millones de pesos que podrían recuperarse. Y como abogado conozco la debilidad de las leyes y las áreas en las que hay esos problemas, por ende sé que se puede alcanzar ese propósito. También sintonizo con la premisa de que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Urge implementar mecanismos de participación ciudadana, pero también se deben implementar los mecanismos de recuperación de bienes y ponerlos al servicio de la sociedad. Por otra parte, es indispensable apegarse irrestrictamente al Estado de Derecho. Nuestra legislación nos obliga a combatir la impunidad y el conflicto de interés sin perdones ni excepciones. En resumen, aspirar a estar en el comité es el más alto honor que he tenido en la vida. Es tiempo de dar resultados, de conectar con la sociedad, en particular con los sectores más afectados por la corrupción. Urge sumar esfuerzos y converger con la agenda del Estado, a la vez ser un referente de legalidad y legitimidad para todos, un portavoz de denuncias y propuestas sociales. Soy el único postulante que se ha dedicado los últimos 7 años desde la ciudadanía exclusivamente a la consolidación del sistema. Tengo estrechos vínculos de trabajo con todos los sectores involucrados en el combate a la corrupción. Estoy comprometido con el bien común y nada me daría más satisfacción que dedicar mi vida a la ardua empresa de construir un país más íntegro, menos desigual, con una sociedad consciente y participativa que repudie la corrupción. La corrupción mata, daña directa o indirectamente los derechos humanos y, como lo señala la Convención Internacional contra la Corrupción, socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Y México no merece eso, entonces por eso estoy aquí. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues abro el micrófono a mis colegas. ¿Quién quiere empezar? Pedro, por favor. Óscar, pues muchas gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Como tu exposición claramente demuestra y como tu currículum también da cuenta, pues eres un candidato que tiene una
muy importante experiencia en esta materia, que conoces bien y de cerca cómo ha funcionado hasta ahora el CPC, y en ese sentido el hecho de que estés aquí también es una muy buena noticia para el sistema en su conjunto. Así que muchas gracias por participar. Yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice al aspirante en la sesión anterior, que es la siguiente. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido el desempeño del CPC hasta la fecha? ¿Qué ha hecho bien? ¿Cuáles han sido sus principales omisiones o incluso si es que han habido sus errores, sus problemas? ¿Y qué es lo que deberían de estar haciendo? Con lo cual ya te estoy preguntando qué es lo que tú propondrías que fueran las acciones inmediatas a llevar a cabo en caso de formar parte de ese cuerpo colegiado. Pues sí, en principio yo creo que el CPC bueno, ha hecho lo que ha podido en buena medida porque se creó en un ambiente de enorme corrupción en la administración pasada, con el freno de mano puesto. A pesar de que hubo disposición de sacar las leyes secundarias, no se ha nombrado a un fiscal especial de combate a la corrupción, no se han nombrado magistrados de justicia administrativa, con eso el sistema no puede operar. El Comité de Participación Ciudadana no ha tenido ningún tipo de presupuesto ni de apoyo. Yo he trabajado prácticamente gratis con el comité durante meses, con tal de aportar al tema de la anticorrupción, porque no tienen verdaderamente recursos. Y con lo que se tiene, pues se ha hecho. Yo creo que hay que valorar lo que se ha hecho. Jacqueline Pechard tuvo la responsabilidad de crear una institución constitucional, un cuerpo colegiado, centrarlo, darle vida. En un año es muy poco tiempo para lograrlo y Marie Claire toma el relevo y yo creo que tiene alcances más grandes en el sistema, por lo menos se logran consolidar 28 sistemas anticorrupción de los 32 estados de la República, que se hablan y se coordinan entre ellos y que tienen coordinación con el Comité de Participación Ciudadana Nacional. Se logró sacar el formato de las declaraciones patrimoniales, que era la obligación principal que tenía el Comité de Participación Ciudadana. Ha logrado cierta articulación con organizaciones de la sociedad, y yo creo que sí está en un punto en donde necesita tener un aire nuevo, ¿no? Una vida nueva, porque entra el nuevo gobierno en un contexto en donde no se reconoce la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción y las aportaciones que podría hacer a la vida pública. Sin embargo, hay muchísima energía para combatir la corrupción, muchísimas decisiones, prioridades, acciones, pero no desde una perspectiva sistemática, técnica, que pueda generar políticas públicas claras, que pudieran converger muy bien. Entonces, los primeros pasos básicamente sería tender puentes y tender acuerdos, tanto con el fiscal autónomo, el fiscal general autónomo de la República, Gers Manero, como con la Secretaría de la Función Pública y las áreas que están vinculadas con el combate a la corrupción, la de Jesús Robles Maluf, que es Contraloría Social y temas regionales, el área de vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Función Pública, con la propia Secretaría de la Función Pública, con el fiscal, pues para conocer cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, cómo implementar la Política Nacional Anticorrupción. A mí la Política Nacional Anticorrupción se me hace la llave de entrada al nuevo gobierno, para poder converger en puntos, tanto apoyar en las grandes metas contra la corrupción, pero también poder aplicar medidas muy específicas, muy concretas en áreas muy estratégicas, ¿no? Eso yo creo que sería lo ideal por hacer en un principio. No, a ti. Es tu turno, Sergio. Oscar, bueno, pues bienvenido, muchas gracias por participar en este proceso. Y es claro que conoces bien la materia, que has estado involucrado en diferentes etapas, proyectos. Y por eso me voy a permitirte hacer una pregunta un poquito más técnica, más puntual. El Plan Nacional, el proyecto de Política Nacional Anticorrupción tiene un diagnóstico. Este diagnóstico contrasta con el que hizo originalmente la Red por la Rendición de Cuentas,
¿Cuál es tu apreciación de estas dos visiones y cuál te parece que puede articular mejor una auténtica política pública en materia de anticorrupción? Ujú. Pues bueno, sin entrar en dilemas con ninguno de los dos grupos que estuvieron involucrados en ambos proyectos, me gustó mucho trabajar con la Red por la Rendición de Cuentas y con el CIDE. Evidentemente es un equipo de profesionales de los que se aprende muchísimo, mesas en las que uno tiene un conocimiento cada vez que va muy amplio sobre el tema. Sin embargo, me parece que el mecanismo de consulta pública que se hizo para realizar los 8 foros regionales, más allá de las preguntas por línea, en línea, me parece que el ejercicio de los 8 foros regionales fue un ejercicio sumamente rico. El estar ahí, el haber estado en los 8 foros regionales, me permitió ver la complejidad de los sistemas locales. Por ejemplo, en Zacatecas asistió el gobernador de Zacatecas por la puerta de atrás y se metió a trabajar en una de las mesas temáticas para hacer aportaciones. Y demostró mucho el entendimiento del sistema anticorrupción que hay de Zacatecas. Y por ejemplo, en Querétaro, el foro se dio con el gobernador, con todos los legisladores, en un ambiente festivo, ¿no?, de la administración pública. Entonces, el foro fue muy rico, tuvo mesas importantísimas, nos dejó ver la participación de fiscales especiales de combate a la corrupción, de magistrados, de las personas que día con día están luchando con este lastre, y con gente de la sociedad civil, y las aportaciones, las cosas que emanaban como propuestas, eran cuestiones que sí implican sus problemáticas constantes, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido el diagnóstico, en sí, bueno, el diagnóstico a que te refieres un poco a la captura del poder y a los otros ejes, no te estoy dando respuesta a esto, pero te estoy dando respuesta que me pareció más enriquecedor ir a preguntarle a la gente, considerar la opinión de todos los expertos que están metidos en esto, y por eso considero que la política anticorrupción que sacó el sistema con la Secretaría Técnica es muy bueno. El documento base de la consulta, que es el documento base de la consulta, fue el que hizo la Red por la Rendición de Cuentas y el CIDE, y es un documento importantísimo. Yo hice el diagnóstico de la captura de decisiones en el Ejecutivo y en el Legislativo, y coincido plenamente con la captura. Sin embargo, es un concepto sumamente difícil de acotar. Es un concepto muy subjetivo, muy difícil de acotar, y es mucho más fácil acotar conceptos como la falta de integridad, la discrecionalidad en el uso de los recursos o la arbitrariedad, como le llaman, como que hay otro tipo de conceptos que son más difíciles de atender de manera sistemática y profunda, aunque a nivel teórico, obviamente, yo concibo que la corrupción se da por la captura de las instituciones y del poder en general. Espero haber podido responderte. Gracias, Óscar. Ujú. ¿No? José Luis, por favor. Es una pregunta sencilla, creo, pero sí de dilema a lo mejor, Óscar. Y además, pues, antes de hacértela, quiero unirme a las felicitaciones y a la gratitud por estar participando en este importante proceso para nosotros, para el país, para la sociedad mexicana. Es un honor que estés, pues, en estas entrevistas también. Y la hago porque, bueno, tienes esa trayectoria desde fundar el diseño de la reforma constitucional, inserto, digamos, en el propio sistema y en su operatividad. Y yo, a la luz de toda esta participación que has tenido en los últimos años, quiero pedirte una opinión sobre un retrato que está ahí, y el retrato es, van funcionarios del gobierno actual a comprar pipas para resolver el tema del desabasto de gasolina, y una de las integrantes del CPC levanta la mano y dice: yo quiero acompañar esta compra, vigilarla, nada más, pues, con todo el dilema también de que, pues, uno de los integrantes del comité coordinador va y hace la compra de las pipas, ¿no? Y mi pregunta es, al ver esto, ¿qué reacción te merece? Está dentro de las atribuciones del artículo 21, que el artículo 21 de la ley le da al Comité de Participación Ciudadana. Es digamos, algo que tiene que ver con el arrojo de uno de los miembros del comité, lo inscribes en el trabajo.
¿Qué opinión te merece esto? Pues mi opinión es que sí, la conformación del comité está hecha por personas que tienen distintos saberes, conocimientos, pasiones y demás cosas que tendrían que complementarse en la lógica de un cuerpo colegiado, en la lógica de los acuerdos, para saber cómo actuar, y no solamente no solamente en el sentido del CPC, porque todo el sistema está construido a partir de comisiones, de consejos y de cuerpos colegiados como el órgano de gobierno, la comisión de selección, el comité ejecutivo, la comisión ejecutiva, y ahora con la política anticorrupción, la comisión de vinculación. Bueno, en general, toda esta lógica está hecha para poder tomar acuerdos, para poder actuar de manera coordinada y para poder tomar decisiones muy pertinentes. Yo, con todo el respeto que le tengo a Irene Levy, creo que usar el sello institucional para hacer una solicitud al gobierno tiene cierta delicadeza, en el sentido de que es un cuerpo colegiado y que no representa la opinión de todos, aunque sí representa la opinión, sí representa la lógica del sistema, que es ser observantes, que es ser críticos, que es ser apegados al sistema de derecho, a las normas administrativas, fiscales, de control del gasto, y es una actitud que también tiene cierta pertinencia, ¿no? O sea, y cierta lógica. Me parece que hay que conciliar, por un lado, poder ser observantes, evitar que haya corrupción, conflictos de intereses, problemas en la lucha contra la corrupción o dentro de los ejes de la lucha contra la corrupción del gobierno federal. Y por otro lado, también converger, sumar esfuerzos, poner el sistema al servicio de que el país se rescate, no al servicio de una política, ni de un político, ni de nada, sino realmente de rescatar al país de los corruptos y de los daños que la corrupción genera a la sociedad. Ok, gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Interesados en preguntar? Óscar, el hecho que una persona con tu currículum y tu biografía quiera participar de este proceso es una muy buena noticia para el Sistema Nacional Anticorrupción. Mi pregunta sería, en el contexto de un cambio político vertiginoso que está viviendo el país y que este proceso de cambio viene acompañado de un cuestionamiento profundo de varios diseños institucionales que tenemos en México, ¿cómo defenderías el diseño institucional del sistema, su marco legal, ante distintas voces políticas con mucho peso en la opinión pública, con mucho peso en el proceso de decisiones, que están cuestionando el diseño y la funcionalidad del sistema? Pues yo lo justificaría desde la perspectiva de la democracia. O sea, el servidor público tiene que rendir cuentas al ciudadano, y está fracturada esa relación. La confianza que debe existir entre los servidores públicos y los ciudadanos está desquebrajada, y se necesita una instancia que genere vínculos y que genere la posibilidad de que la academia, la sociedad civil y todas las organizaciones incorporen a los ciudadanos en el cumplimiento en el combate a la corrupción, porque es una cuestión de mandantes y mandatarios. O sea, es una cuestión de, el mandante es el ciudadano, el mandatario es el que tiene que hacer las cosas, y en esa lógica el ciudadano sí tiene que tener un vínculo constante de exigencia, de denuncia, de demanda, y el CPC es lo que permite acercarse a las autoridades, o debería de permitir, en un diseño mucho más virtuoso, en esa concepción de una democracia que verdaderamente vuelva a reconstituir los tejidos que están perdidos entre la confianza entre gobernadores y gobernantes. Y también me parece que tiene mucha lógica en el diseño de la coordinación de autoridades. O sea, el poder tener una instancia de coordinación de autoridades que cada una en distintos ámbitos se dedica al combate a la corrupción, como el INAI, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Todas ellas permite acotar la corrupción en la manera en la que se va dando, porque pueden ir creando políticas públicas específicamente diseñadas para problemas públicos muy complejos. Y en cambio, sin un comité coordinador que estuviera haciendo esto y que estuviera atento a las problemáticas de manera constante y dinámica, tendríamos leyes que son rígidas,
que son demasiado fáciles de burlar, es como las disposiciones fiscales, ¿no? Que tratan de evitar la elusión y la evasión de impuestos. Las leyes son rígidas, pues el ánimo de evadir los impuestos es tan grande que siempre se permea. En cambio, el hecho de tener un comité coordinador que actúe de manera constante, creando políticas públicas pertinentes y dinámicas, permite ir un poquito más adelante de la ley. O sea, yo todavía no he podido terminar de definir cuál va a ser el alcance de las políticas públicas del comité coordinador, porque hay muchas cosas que todavía no se han logrado potencializar del sistema, muchas virtudes que no se han logrado consolidar, pero yo creo que esa es una de sus principales ventajas. Y otra es que puede haber un ánimo muy grande en la retórica institucional o del titular del Poder Ejecutivo de combatir la corrupción. Él tiene el qué y yo creo que el sistema tiene el cómo. Entonces, eso también tiene que estar caminando de manera armónica. Gracias, Óscar. María Elena, por favor. Óscar, me sumo a las felicitaciones de mis compañeros. Tu experiencia pues está más que demostrada en lo que nos enviaste y en tu participación el día de hoy. Yo te quisiera preguntar, ¿quiénes consideras que son los más agraviados por la corrupción? ¿Y qué harías dentro del Comité de Participación Ciudadana para tratar de apoyar políticas que sean diferentes a lo que hemos hecho? Porque lo que hemos hecho obviamente no ha dado los suficientes resultados. Y una segunda pregunta, ¿qué cambios se tendrían que hacer para que realmente le regresaran al Estado lo que roban nuestros gobernantes? Porque lo que vemos es que roban mucho y cuando inclusive los detienen y no regresa nada a las arcas del Estado, lo que regresa es mínimo. Pues bueno, en principio, como para conectar de manera más profunda y más sustantiva con la sociedad, para hacer un vínculo participativo hacia la sociedad que se ve más afectada por la corrupción, pues sí hay que llegar a los estados, hay que llegar a los municipios, hay que llegar a las comunidades más pobres, por lo regular donde no hay un instituto de transparencia, donde no hay instituciones públicas, donde no hay mecanismos de justicia, donde hay un vacío de autoridades, es donde más se agudiza la corrupción, y estos lugares son los más pobres, los más abandonados, son los sectores que más necesitan ser atendidos, por ejemplo, el sector de la salud, las clínicas regionales, la corrupción que se da en estos temas es mayor, y una de las propuestas que yo haría para poder llegar ahí es hacer convenios, marcos, como lo mencioné, con las universidades, con los institutos de enseñanza de los estados de la República, para que los estudiantes del país se puedan incorporar a la participación ciudadana profunda y vinculante a través de asignaturas específicas, por ejemplo, que les enseñen transparencia, búsqueda de informes de auditorías, análisis de gasto público y que puedan hacer en equipo ejercicios para demostrar irregularidades en el gasto, en un principio de manera escolarizada, pero vas a sacar ciudadanos capaces para incorporarse. También hay que incorporar a las organizaciones de base. Estamos tratando de trabajar con organizaciones de la sociedad civil especializadas en el combate a la corrupción. Hay como 40,000 organizaciones en México, como 1,700 que se identifican que están haciendo alguna labor de incidencia y súper poquitas que tienen que ver con el tema de combate a la corrupción. Entonces, no se puede trabajar solamente con un ideal de organización, se tiene que trabajar con las organizaciones de base. Yo trabajo, por ejemplo, con las personas que están en la ciudadanía que tienen que ver con la gestión del agua, las personas que están en Milpalte, en Xochimilco, ¿no? Que no tienen una organización tal cual, pero han ido a la cárcel en algunas ocasiones por defender su derecho a tener agua, ¿no? Entonces yo creo que hay que también lograr acercarse a las organizaciones de base a través de los comités de participación locales, de una estructura, de un trabajo muy bien coordinado y con las organizaciones temáticas también, las organizaciones que se dedican a la salud, al medio ambiente, al agua y demás temas, ¿no? Que hay en todo el país, y si no hay capacidades formadas en las organizaciones sociales, hay que fomentarlas, y también hay que articular los apoyos que existen. Hay organismos internacionales que tienen apoyos dispuestos a dar, de PNUD y todo, para fomentar capacidades en la sociedad civil y en las entidades de la República. Eso me parece lo más importante.
Y por el otro lado, de qué hacer para recuperar recursos públicos. Por ejemplo, en fideicomisos públicos o fideicomisos que involucren recursos públicos federales, pueden ser fideicomisos públicos, privados o mixtos, hay cientos de miles de millones que pueden estar ociosos. Yo creo que se requiere una política de análisis sobre la fiscalización exhaustiva de todos esos fideicomisos y una manera operativa para recuperar activos hacia la tesorería de la federación de los fideicomisos que no están teniendo éxito. También habría que hacer un análisis de todos los proyectos de inversión pública productiva a largo plazo, que son cientos y que hay muchísimas facilidades de darlos, para poder pues darlos con muchísimo mejor análisis y precaución, porque es una fuga de dinero brutal. Hay áreas muy específicas en el gasto, en instrumentos financieros, en la deuda pública, por ejemplo, prohibir la garantía, como garantía de pago, los ingresos locales en cuanto a algunos proyectos que no son productivos, que no tienen que ver con el interés público o con el bien común, y fomentar mucho las contralorías sociales. Yo creo que también apoyaría que los ciudadanos se sumen, y creo que también se tienen que profesionalizar demasiado los órganos de control interno de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la paraestatal. Gracias, Óscar. Cintia, por favor. Óscar, bienvenido y muchísimas gracias por estar participando. Tú tienes experiencia tanto en el sector público como en el sector privado y bueno, definitivamente experiencia en esta construcción que se ha dado del sistema estatal, perdón, del Sistema Nacional Anticorrupción. Experiencia también en esta generación que se está despertando también en nuestro país en cuanto a motivar a la sociedad a que participe activamente en esta agenda que nos impacta a toda la sociedad. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hace falta? ¿Existe esta gran asimetría en los estados en esta creación de la agenda anticorrupción? Definitivamente, ¿no? No es lo mismo hablar de la participación de la sociedad que se da a nivel nacional, a nivel, por ejemplo, en el centro del país o de algunos estados, y la poca o nula participación de la sociedad que existe en otros. ¿Cuál sería una estrategia para que el CPC pueda incidir en activar la participación de la sociedad en esos estados, donde definitivamente nos queda claro que no existen las condiciones para que al menos a 2 años de distancia de la creación de esta agenda, es fecha en que todavía no se ha despertado esta activación de la sociedad? ¿Cuál sería una estrategia, por un lado? Y por otro lado, también me gustaría saber tu punto de vista, si consideras que es necesario fortalecer a través de alguna reforma las atribuciones del Comité de Participación Ciudadano para precisamente desde el aspecto de las recomendaciones que se tienen que generar, en donde no tienen carácter de vinculante, si también a través de algún fortalecimiento de las facultades pudiera generarse mayor incidencia en la agenda del comité coordinador. Sí, muy interesantes ambas. La estrategia para poder impulsar la participación ciudadana sustantiva en los estados de la República o en toda la sociedad, yo creo que se tendría que partir de una plataforma común, una plataforma que pueda servir para todos los comités de participación ciudadana de los estados, en donde se puedan compartir buenas prácticas y donde se pueda haber como bueno, primero tiene que haber una red nacional de comités de participación ciudadana que opere de manera muy sistemática, muy funcional, que pueda tener compromisos claros de ir elevando sus estándares con base en las más elevadas prácticas a nivel nacional y a nivel internacional, y esto a través de comisiones de trabajo al interior de la propia red,
comisiones que también estén vinculadas con la consolidación de las metas que se plantearon en la Política Nacional Anticorrupción y una plataforma, yo me la imagino, que pueda ser una plataforma que pueda operar desde una administración central y 32 administraciones locales, en donde se pueda compartir el trabajo de todos los CPCs, lo que se está haciendo con la sociedad, con los convenios con las organizaciones de contadores, de abogados en diferentes estados, y que se puedan transmitir. Haz de cuenta, tenemos este convenio en Colima, es una muy buena práctica, vamos a tomarla para Oaxaca, y tenemos esto que se está haciendo en Oaxaca, vamos a tomarlo y vamos a tratarlo de implementar en Zacatecas, y luego reuniones anuales donde los presidentes puedan compartir las cosas que han funcionado y las cosas que no han funcionado, pues crecer en conjunto, o sea, empezar a compartir de una manera mucho más dinámica todas las experiencias con el fin único de ir elevando los estándares de implementación y de calidad de las acciones del CPC. Yo creo que antes de pensar en que las recomendaciones que haga el sistema sean o no vinculantes para el resto de la administración pública, el CPC tendría que pensar en consolidar sus funciones, sus vínculos con la sociedad, lograr que haya organizaciones que estén trabajando de la mano con el CPC en cuestiones específicas, y ver qué tan necesario tendría que ser si esas vinculaciones fueran obligatorias o no como recomendaciones, porque si puede emitir políticas públicas, las políticas públicas son obligatorias. Si puede hacer aplicables las líneas de acción que están en la Política Nacional Anticorrupción, también son obligatorias. Y el peso moral de una recomendación de un sistema que esté consolidado, que esté trabajando virtuosamente, yo creo que difícilmente algún actor gubernamental diría, no lo voy a atender, ¿no? Cuando ahorita tal vez sí, porque ha costado mucho, todavía podemos decir que está consolidándose el sistema, pero yo, imaginándolo bien consolidado, podría ser que no fuera verdaderamente sustancial, aunque yo sí me pronuncio porque las recomendaciones que haga el sistema sí sean vinculantes. O sea, no digo que sea necesariamente en este momento, pero sí creo que deberían de ser vinculantes. Gracias. ¿Alguien más? Óscar, muchas gracias. Vamos a proceder con la tercera etapa de la entrevista, y que consiste en que escoja de manera aleatoria algunas preguntas del público que quisieron llegar a través de nuestra página. Es una pregunta de Manuel Silva. ¿Y qué mecanismos propondrá para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción? ¿Qué mecanismos de articulación propondrá entre organizaciones de la sociedad civil, la academia, grupos ciudadanos y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción? Pues bueno, en denuncias, como lo dije en mi exposición, me gustaría proponer contralorías generales en ciertas temáticas particulares en todo el país para que las organizaciones pudieran llevar evidencias de corrupción al sistema y poder activar o detonar el actuar institucional. También, como dije, pues formar capacidades en los jóvenes mexicanos para poder hacer contraloría y auditoría social, y en ese sentido que tengan herramientas para poder denunciar. Creo que esta función de recibir denuncias y canalizarlas puede generar muchas expectativas, y el Comité de Participación Ciudadana solamente puede darle salida a algunos tipos de evidencias de irregularidades que se presenten. Yo creo que se tiene que analizar muy bien cómo implementar esta función de las denuncias ciudadanas. No me atrevería ahorita a decir específicamente cómo hacerlo, porque sí es muy complejo. O sea, el CPC podría pensarse incluso que bajo esta lógica de las denuncias ciudadanas, que es una especie de defensoría pública, y no lo es, ¿no? Entonces yo pienso que tendría que acotarse en un principio a lo que pueda llevarse como evidencia a las instancias de fiscalización y de control o a las instancias de investigación, y se tiene que hacer con especial cuidado de protección a los denunciantes, porque pues bueno, puede estar asociado con actos de violencia el denunciar la corrupción, y tiene que hacerse con suma precaución,
pero creo que cuando se hacen colectivos, cuando hay redes, cuando hay organizaciones en todo el país denunciando la corrupción, hay mucho más fuerza y mucho más capacidad de hacerlo, y creo que esa es una de las funciones del comité, vincular a la sociedad para que trabaje de manera coordinada, y podrían entrar denuncias así de irregularidades también en esa lógica. Muchas gracias. De que- Procedo a leer la segunda pregunta de Pedro Cancino. ¿Qué opinión le merece la reforma a la ley orgánica y la reasignación de funciones de compras públicas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Y qué papel tiene la Secretaría de Función Pública en esta materia? A su vez, ¿cómo podría participar el CPC en esta materia si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no participa en el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues bueno, el tema de las compras públicas es un tema muy delicado. Las adjudicaciones directas tendrían que ser una excepción y son la regla. Hay muchísimas problemáticas en esta materia. Para mí se requiere impulsar una legislación general para el tema de las compras públicas y los sistemas nacionales anticorrupción. Los comités de participación ciudadana de todo el país tendrían que impulsar esta agenda, una ley general de contrataciones, en donde se pongan verdaderamente candados a la discrecionalidad en el manejo del gasto, y se establezcan mecanismos para no perder recursos y no perder dinero en las contrataciones públicas, porque muchas veces sí se hace licitación, pero ya después se hacen muchas mañas ahí para alargar los contratos y generarlos y hacerlos más costosos. Entonces, en un principio, pues impulsar una ley general de contrataciones que la impulse la propia sociedad civil. O sea, la propia sociedad civil tiene impresionantes observaciones y análisis e investigaciones sobre el tema, y que lo impulse también podría ser las instituciones académicas. Para acotar este tema, también tiene que haber mayores testigos sociales con mayor capacidad de vinculatoria, o sea, que sus observaciones pudieran incluso parar el proceso. La Secretaría de Hacienda, pues bueno, maneja los recursos públicos. Tiene sentido que conozca de compras públicas, pero pudiera generar un cuello de botella, un embudo para el tema de las adquisiciones, y que no esté la Secretaría de Hacienda en el comité coordinador. Pues también es difícil pensar que todo el mundo tenga que estar porque tiene algún tipo de función relacionada con el combate a la corrupción, pero en el caso de la Secretaría de Hacienda, pues la Secretaría de Hacienda tiene a la unidad de inteligencia financiera, la unidad de lavado de dinero, tiene al SAT. Entonces yo creo que la Secretaría de Hacienda pudiera integrarse en una reforma futura al comité coordinador, porque hay muchas facultades que pudiera tener vinculadas con el combate efectivo a la corrupción. Muchas gracias, Óscar. Procedo a leer la tercera y última pregunta. Okay. Una pregunta de César Ollervides. ¿Cuál es su perspectiva de la fiscalización y rendición de cuentas en el combate a la corrupción en México? Bueno, pues como le digo son tres en una. ¿Qué herramientas contribuyen al combate a la corrupción? Yo le pediría que en su respuesta trate de articular la respuesta a las tres preguntas. ¿Y qué políticas públicas se pueden promover para el combate a la corrupción? Yo creo que el tema de la fiscalización y la rendición de cuentas, no por haber participado en la mesa que elaboró la propuesta de la ley de fiscalización y rendición de cuentas, es muy buena. Es muy buena en el sentido de que hay un sistema nacional de fiscalización ahora. Antes las entidades federativas no se hablaban entre sí, con este pretexto de la autonomía normativa, de la soberanía normativa y de los estados, pues no permitían que hubiera análisis del gasto entre la federación y los estados, sobre todo con el gasto federalizado, que es un componente importantísimo del presupuesto de los estados. Entonces ahora se puede llegar a investigar de manera coordinada. El Sistema Nacional de Fiscalización permite que los órganos internos de control y las instancias de fiscalización externa se comuniquen entre sí para poder encontrar irregularidades en el manejo del gasto. El hecho de poder fiscalizar las participaciones federales nos da un
amplísimo margen para detectar irregularidades en el manejo del gasto por parte de la fiscalización. Y yo creo que tanto la fiscalización de participaciones como la posibilidad de trabajar coordinadamente, como la existencia del sistema, nos hacen ver que este tema, la verdad, lo que habría que esperar es ver cómo se conjuga ya en la realidad, en la práctica, darle un tiempo de maduración, porque yo considero que es un mecanismo ideal. ¿Qué aportaciones haría? Perdón, es que no apunté. Damos por buena esta por las otras 3 preguntas. ¿Qué No se herramientas puede. contribuyen al combate a la corrupción y qué políticas públicas se pueden promover para el combate a la corrupción? Sí, Ok, ya están. pues, Ya están. pues sí, ya No sé están, si las he quiera, estado diciendo. no sé si quiere agregar algo Sí, a bueno, lo ya pues, expresado. que nada, en que estoy esta- muy contento porque aquí está mi papá y mi hermana. Bueno. Y me da mucha emoción. Bueno, muchas gracias, Oscar, No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias Los por- agradezco muchísimo. por su participar en el distinción. proceso y por esta entrevista. A ustedes. Gracias. Felicidades.